hecho virtual. Este año tenemos gente que está aquí presencial y gente que nos está siguiendo por las redes. En total son más de 150 personas. Y vamos a combinar también la modalidad presencial con la virtual. Uno de los ponentes va a serlo virtualmente y vamos a tener todos los días también aquí un ponente presencial. Como rector del CEFIT doy la bienvenida a todos a esta que es la 43ª semana de estudios del CEFIT. Este año, como ven, el tema es sinodalidad, renuevo de esperanza o cuestión de nombre. El CEFIT siempre ha querido abordar temas que son tanto de actualidad como temas de frontera que nos ayudan a reflexionar el caminar de la Iglesia en este tiempo, y el tema de la sinodalidad está muy presente en este tiempo. Para conectar con esto yo quisiera retomar de las lecturas que escuchábamos el domingo en la misa, la última idea de la primera lectura del libro del Eclesiastes, que escuchábamos, es una idea muy hermosa y no sé si estuvimos muy atentos. Decía así la última frase de esa lectura: el corazón inteligente medita los proverbios y el sabio desea tener un oído atento. La sabiduría es tener un oído atento. La sabiduría es capacidad de escuchar. La sabiduría es escuchar los llamados de nuestro mundo. La actitud de escucha del diálogo Iglesia-Mundo es la actitud que se nos invitó desde el Concilio Vaticano II. La sinodalidad precisamente empieza también con espacios de diálogo. La sinodalidad es un espacio de escucharnos, de escucha. Y eso es sabiduría. La sabiduría no es simplemente el pensar que se tiene toda la ciencia, todo el conocimiento para transmitirla a los demás. La sabiduría es la capacidad de escuchar. Y queremos que esta semana de estudio sea eso, un espacio de diálogo, un espacio de escucha. Escucharnos, estar dispuestos a escuchar. Estar dispuestos a escucharnos unos a otros para aprender, para conocer y para ir construyendo la Iglesia. Ese es el sentido de la sinodalidad. No solamente el caminar juntos, sino escucharnos. Y eso es lo que invitamos, que esta semana de estudios sea realmente un espacio de escucha. Escucha entre los que estaremos acá presencialmente en los grupos y escucha entre las personas que también en la distancia, en modo virtual, van a estar siguiendo también. Que estemos abiertos a la escucha, al conocernos y al enriquecernos mutuamente. Son mis deseos para esta semana de estudios. Y le doy la palabra al hermano Fernando Kuhn, que como coordinador de la semana va a hacer también la presentación. Nuevamente le damos la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes físicamente y también a los que están aquí presentes de modo virtual, todos los que se han ido conectando, que nos muestra también la riqueza de este caminar sinodal desde distintas latitudes, los que también desde otras partes del país y desde otros países se han conectado. Bienvenidas, bienvenidos a todas y cada una de las personas que están en este momento. Y entonces la tarea mía a lo largo de esta semana va a ser ir marcando los momentos. Después de esta bienvenida que hizo el padre Joaquín, les cuento que cada día va a comenzar con un breve momento de oración que distintos alumnos han ido preparando para motivarnos, para ir conectando. Después va a venir una pequeña, hoy no, pero a partir de mañana, una pequeña memoria, donde se va a contar en 4 o 5 minutos lo que ocurrió el día anterior, para que también tengamos la mirada histórica. Y luego, ya sí, cada día iríamos comenzando con el aporte de Gabriela, que luego la presentaremos, y posteriormente nos conectaremos a Caracas, Venezuela, desde donde Rafael nos va a estar acompañando cada día. Así que bueno, nuevamente reiteramos la bienvenida y nos preparamos entonces ahora para vivir
un pequeño momento de oración que nos introduzca en esta 43ª semana de estudios. Muy buenas tardes a todos. Deseando que en estos días vivamos con intensidad la sinodalidad, el ponernos en camino como fieles para recorrer juntos el sendero en comunión, participación y misión como pueblo de Dios. Invito en este momento a preparar nuestros corazones para entrar en el silencio en actitud de oración. Roguemos al Señor desde nuestra profundidad que nos acompañe en este encuentro formativo, este espacio tan hermoso para nuestra vida, que nos abra la mente a la novedad de su mensaje para nuestro hoy. En Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. El Evangelio según Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo, se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló: me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos, consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Nosotros en este día vamos a presentar símbolos que en este espacio nos acompañaría. Vamos a presentar la Biblia, que significa fuente de sabiduría que nos alimenta. Velas encendidas, luz de Dios que nos guía e ilumina nuestra misión. Banderas simbolizan la riqueza de nuestra interculturalidad.
Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro, pero no olvido tu voluntad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Sé tú la alegría de mi corazón. En este clima de oración, les invitamos a rezar juntos la oración final. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestro corazón, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Después de este momento orante, vamos a comenzar el momento reflexivo, donde vamos a ser acompañados en la reflexión por dos personas. ¿Cómo surgió todo esto? Sabemos que la Iglesia está profundizando toda esta temática de la sinodalidad y es un tema que ha cobrado como mucha relevancia en todos los círculos eclesiales. Pero advertimos como una preocupación que a lo largo de la historia eclesial puede haber temas que se han instalado, transcurren un tiempo y después tienden a opacarse y desaparecer. Recordemos, los que somos un poquito menos jóvenes, en los años 90, cuando se hablaba de la nueva evangelización. Y hoy quizás ya hablar de la nueva evangelización no es tan común. O en la vida religiosa se hablaba mucho de la refundación, y hoy también ese término ya no se utiliza tanto. Y entonces, la pregunta que nos surgió a la hora de ir pensando, cocinando esta semana de estudios, como cada año que se va preparando, se va pensando en torno a un tema, una problemática, una situación, es la sinodalidad. ¿Es un renuevo de esperanza, algo que nos invite a renacer, a soñar nuevamente como iglesia? ¿O simplemente será una cuestión de un nombre que va a pasar?
Entonces dijimos, para esto necesitamos gente experta que nos ilumine, que nos acompañe en el camino. Y pensamos en dos pies, un pie universal y un pie local. Por eso comenzamos con el pie local, con Gabriela Reuter, que nos va a estar acompañando. Es una teóloga de muchos años aquí en la Arquidiócesis de Córdoba, aunque es de origen santiagueño, viene del NOA, y ella durante mucho tiempo ha estado acompañando la reflexión pastoral en la Arquidiócesis, formando muchas camadas de docentes, de pastoralistas, de catequistas, y también tuvo la oportunidad de participar en el sínodo local, sínodo de la Iglesia de Córdoba. Entonces tiene una mirada que nos puede ayudar desde la perspectiva laical, desde la perspectiva de la docencia, desde la praxis pastoral, a nosotros como para ir anclando, ir caminando en este tema, como pedíamos en la oración, para que el Espíritu nos ayude a transitar caminos y no quedemos estancados. Y después, más adelante, presentaremos a la otra persona que nos va a acompañar, que es Rafael Luciano. Así que le damos un fuerte aplauso a Gabriela, la bienvenida. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco de verdad el desafío y también la invitación con tanta alegría y también implicancia me han producido la invitación de CEFIT y especialmente al hermano Fernando Kuhn, que con tanta gentileza me ha acompañado en todo este tiempo de preparación. También bienvenidos y bienvenidas los que están acá y también los que se están conectando virtualmente. Quiero comenzar de esta manera. Como desde una colina miro la noche estrellada, en ocasiones, a la orilla del silencio, contemplo la palabra. Oro y espero. En mi corazón callado, como la luz cuando amanece la sed, va haciendo espacio. Pupila dentro el alma, coge tu decir Jesús, se vuelve fragua, me riega con 100 soles, reinventa la esperanza y me regala para cada día las sencillas, poderosas, frágiles manos de las palabras. Desde esa fragilidad intentaré compartir lo que tengo, las palabras de lo que fui recogiendo en más de 35 años de docencia, vida pastoral, lecturas, reflexiones, el encuentro con biografías de otros que escuché y me enseñaron. El recurso fundamental en una iglesia sinodal es precisamente la palabra. La palabra siempre tiene una dimensión cognitiva. Supone generar un pensamiento que se convierte en voz, en compartir, en transmisión de ideas, motivaciones y razones. La palabra es el testimonio, la narración de hechos en los que se ha sido testigo y sobre los que se ha reflexionado. Entonces, nos encontramos, se dice, a raíz de la temática que nos ocupa, en una nueva fase de la recepción conciliar. ¿Y qué será esto de la recepción? La palabra significa recibir, aceptar, guardar para sí. En un sentido más amplio, designa el proceso generalmente lento, personal o grupal, en donde un individuo o una comunidad recibe y hace suyo algo que es considerado un bien para quienes lo aceptan. En definitiva, significa que hay postulados en el concilio que todavía no han sido apropiados y que hay que tenerlos en cuenta, cuya vigencia convoca a volver a mirar en un intercambio permanentemente enriquecedor. Esta recepción también tiene su anclaje
en el magisterio latinoamericano. Luego del concilio había que aplicar, se usaba ese término, los frutos y cambios que se habían producido poniéndolos en marcha en las diferentes iglesias y regiones. En nuestro continente se realizaron incorporando esta nueva autocomprensión del ser y del obrar de la iglesia varias conferencias latinoamericanas: Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida en 2007. Con Evangelii Gaudium se actualiza, profundiza, explicita esta nueva fase de recepción en la eclesiología del Papa Francisco. Siguiendo con esta línea, el 7 de octubre del año 2015, en nuestra arquidiócesis de Córdoba, a través de una carta pastoral, el obispo realiza la convocatoria a un nuevo sínodo. Es preciso, dirá, volver al primer anuncio de la fe para ser felices y descubrir la vida en plenitud, indicando de esta manera el tema principal de este acontecimiento eclesial. El primer anuncio. La Iglesia de Córdoba venía ya con un largo entrenamiento de participación diocesana desde el año 2000, tiempo en que se comienza a transitar un itinerario pastoral con objetivos, temáticas, lemas, actividades, en los que participaban miembros representativos de los diversos estamentos de la Iglesia. Las parroquias, pero también las pastorales ambientales, como toda la gama de la pastoral social, educación, movimientos, religiosas y religiosos, obispos auxiliares, laicos, consagrados, presbíteros, etc. Luego de extensas consultas a todos estos ámbitos, más otros mecanismos como las llamadas mesas de escucha, que se ampliaron a diversos sectores de la sociedad cordobesa, no necesariamente involucrados con la Iglesia, pero cuya voz quería tenerse en cuenta. Cada sínodo renueva la actualidad del Evangelio, redescubriéndolo desde nuevos enfoques y contextos. Producen un despertar de las energías espirituales y pastorales latentes en el seno de una comunidad, y se constituye en un decidido propósito de actualización y crecimiento. Cabe aclarar que para Córdoba era el 11º sínodo. Eso habla de una larga trayectoria en su historia eclesial. Se formó un equipo de relatoría integrado por diversas vocaciones, del que formé parte, quienes recogimos todos estos insumos, y a partir de esa base se elaboró el documento de trabajo, que constaba de 180 páginas. Esto sucede a principios del 2018. Creo que ese año, si Dios me hubiera llamado a su presencia, no sé si me hubiera encontrado convertida, pero reunida, seguro. Este documento entonces pasó a las comunidades y se empezaron a dar a conocer todos los componentes temáticos que acompañarían a esta consideración del primer anuncio y que iban a ser tratados en el aula sinodal. El trabajo del aula sinodal implicaría tener todo eso en cuenta y de un modo reglado tratarlo, discernirlo y realizar propuestas de cambios y renovaciones. Esto sucede durante los meses de septiembre y octubre del 2018. Estamos hablando otra vez de representantes de todos los sectores de la Iglesia, unas 400 personas que durante 2 meses se reunían 4 horas los sábados y 5 horas los domingos. Disculpen que me detengo en estos detalles, pero es para notar el enorme esfuerzo, el tiempo, la preparación, todo lo que implicó la preparación de un sínodo. Los 2 primeros días ya del aula sinodal, antes de trabajar en comisiones, a muchas personas a título personal se le daba la posibilidad de realizar planteos y propuestas
que sin dejar de lado el tema principal del sínodo, entendían que merecían una consideración. Entre esas voces surgieron expresiones como recibir la vida como viene, sin enjuiciamientos ni exclusiones, repensar la participación de los jóvenes en la pastoral, tender lazos de servicio conjunto entre parroquias, diversas iniciativas también para incorporar la tecnología en la evangelización. Esas, entre otras muchas propuestas, eran recibidas con mucho entusiasmo y hacía crecer la expectación sobre todos los buenos cambios que se vendrían. Luego del trabajo en comisiones, se realizó una votación sobre las temáticas y quedó un elenco de las propuestas, de las 10 propuestas más votadas, y finalmente el arzobispo de entonces, Monseñor Ñáñez, tomó algunas de esas para comenzar a implementar. Y aquí se notó que la temperatura del entusiasmo bajó unos cuantos grados. ¿Por qué? Porque si bien las votaciones predominantes eran muy buenas, pero no las que se consideraban más jugadas, y las que iban a producir los cambios más significativos. Fue inevitable que una parte de los asistentes sintiera sobre el final que el esfuerzo no estaba en equilibrio con lo que se había obtenido. Esto seguramente, y ustedes por sus propias experiencias en sus comunidades saben que, por un lado, siempre es imposible conformar a todos. También que trabajar de modo conjunto casi siempre implica una mayor lentitud en los cambios, y eso cuesta aceptar para aquellos que visualizan como urgente algunas cuestiones. También dio cuenta de que un gran porcentaje estaba mucho más familiarizado con una pastoral de eventos que de procesos. Entonces, cuando el evento no brindó todo aquello que se esperaba, costaba sostener la fe sobre lo que un proceso pudiera traer como beneficio. Un dato más a tener en cuenta, alrededor de un 40% de los participantes tenían 50 años o más. Es probable que esto también influenciara en la elección de temas que se consideraban prioritarios. Hay algunos frutos claramente visibles, y esto es bueno verlos también porque, como ha habido otros sínodos, como decía Fernando al inicio, que conllevan toda esa tarea y después, en breve, van como cayendo aquellos objetivos que se habían propuesto con tanto entusiasmo. Aquí podemos decir que hay algunos frutos claramente visibles. El establecimiento de una casa de acogida para mujeres trans, que está a cargo de las hermanas carmelitas, la creación de un instituto pastoral de ministerios que ofrece de modo virtual una formación actualizada y de calidad para agentes pastorales. Hay algunos ensayos de interacción entre comisiones diocesanas, como Junta de Educación, de Catequesis, Junta de Migrantes. Nuestra arquidiócesis cuenta con un consejo pastoral diocesano que es reflejo de la realidad diocesana, donde se encuentran representados laicos y laicas de las zonas pastorales, tanto de capital como del interior, el Consejo Episcopal con el arzobispo, obispos auxiliares, vicarios episcopales, algunas áreas de las pastorales ambientales, ecónomos, junta de religiosos, lo que se designa como mesa joven, educación, etc. Forma parte de este camino postsinodal que al menos una vez al año este Consejo Pastoral Diocesano se reúna con el Consejo Presbiteral y la Junta de Religiosas y Religiosos para aportar sobre el camino pastoral diocesano. Quedan pendientes muchísimos. Y cuando estos procesos no se acompañan con cierta continuidad y una planificación eficiente, se van desgastando en el camino, algunos hasta extinguirse y engendrar recelos
y falta de adhesión en el futuro. Las pastorales ambientales han manifestado mayor flexibilidad para los cambios que las pastorales territoriales. Hay parroquias que están recuperándose del tiempo de pandemia que hemos vivido y experimentando con nuevas formas de relacionarse con la comunidad y actualizando algunas prácticas pastorales. Otras, en cambio, se encuentran en el mismo punto en el que se encontraban antes del sínodo. Es importante hacer la distinción entre sínodo y sinodalidad. Como vimos, el sínodo es un acontecimiento único que puede suceder en una porción de la Iglesia como una diócesis, regional como el pasado sínodo de la Amazonia, o mundial como el que el Papa ha convocado y en el que nos encontramos inmersos como Iglesia Universal. Tiene como finalidad actualizar algún aspecto de la evangelización en la vida de la Iglesia, de alta participación, escucha y discernimiento, siempre anhelamos que real y no solo folclórica, y cuyas conclusiones van a orientar las decisiones y los estilos pastorales de los próximos años. La sinodalidad, en cambio, es una cualidad en el modo de ser y obrar como Iglesia, y ciertamente lo atraviesa todo, y ojalá que lo haga, porque como dice el propio Francisco, las cosas no pueden seguir como están. Hace unos días invitaba a una persona para que participara de estas jornadas y cuando le compartí la temática que abordaríamos, me dice, qué lindo, porque en el colegio todo lo hacemos con mucha sinodalidad. No me atrevo a abordar el sistema métrico que usaba para medir la sinodalidad que utilizaba, pero lo que pensé entonces, sin ánimo de generalizar ni de ignorar, que existen buenas prácticas y experiencias pastorales en sintonía con el espíritu de la sinodalidad, en general estamos en los hechos apenas en los primeros balbuceos. Y creo que esto es preferible a saturar y desgastar cuando apenas estamos avisorando las posibilidades que conlleva y hay tanto por hacer. Creo en los buenos anhelos, pero creo mucho más en lograr buenos diagnósticos. Y no se pueden lograr sin tener en cuenta los aciertos y errores sobre lo realizado. He observado que tanto en la práctica educativa como en la pastoral hay una fuerte renuencia a la evaluación. Resulta, sin embargo, imprescindible. Allí está escrito de alguna manera nuestro futuro, las pistas para avanzar y no caer en círculos, esos círculos que a veces hemos escuchado con cierta ingenuidad y mayor superficialidad que han teñido algunos diagnósticos o planteos pastorales. Esas frases que en 30 y pico de años he escuchado tantas veces, los jóvenes no se comprometen, el éxito o el fracaso de la pastoral depende del cura que te toque, el calendario litúrgico y las actividades que surgen a partir de ahí es la prioridad pastoral. Lo más significativo de una escuela católica es que los alumnos se confiesen y comulguen. De hecho, en algunos, contados por alumnos y demás, llevan una contabilidad de cada alumno, lo que me parece, por decirlo menos, una tremenda invasión de su privacidad. No solo hay que ser bueno, sino también parecerlo, ¿no? Dicho por un directivo de una escuela autoproclamada en clave pastoral a una docente al llamarle fuertemente la atención sobre una foto en las redes sociales donde la docente sale al lado de una amiga con una identidad de género no tradicional. Estos sesgos dan cuenta de que en muchos casos no hay una mirada formada, fundamentada, pero tampoco compasiva, misericordiosa, humanizadora.
sino más bien un cúmulo de estereotipos, frustraciones personales, concepciones erróneas acerca del servicio y de la relación con Dios y prácticas que ya dejaron de estar al servicio de la evangelización. Esto es una adjudicación que se puede dar a cualquier persona de cualquier vocación dentro de una comunidad. La pastoral está en íntima conexión con la eclesiología, deviene en gran medida de los postulados que sostienen el modo de visualizar la Iglesia. Si bien ningún modelo puede agotar lo que la Iglesia es, ciertamente hay acento sobre algunos aspectos u otros. El documento sobre sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional entiende que los frutos de la renovación propiciados por el Vaticano II en la promoción de la comunión eclesial, de la colegialidad episcopal, de la conciencia y del ejercicio sinodal han sido abundantes y preciosos, pero ciertamente aún queda mucho por hacer en la dirección trazada por el concilio. El impulso para llevar a cabo una pertinente figura sinodal de iglesia, aunque sea ampliamente compartido y haya experimentado formas positivas, requiere principios teológicos claros y orientaciones pastorales incisivas. Este es el umbral de novedad que el Papa Francisco invita a atravesar, en creativa fidelidad a la más amplia tradición de la Iglesia. El camino es buscar la esencialidad evangélica. La gran revolución es ir hacia las raíces. Esta revolución, reforma, conversión pastoral y conversión misionera, diversas designaciones de una misma realidad, no puede ser hecha de cualquier manera. Supone principios eclesiológicos que no pueden faltar, renovación a partir del querigma de la tradición, comunión y respeto de las diferencias, paciencia para generar procesos y asumir límites, propiciar el amor desde una clave pastoral y evangelizadora. La Iglesia, misión, pone a la comunidad fuera de sí misma, fomenta la vitalización interna, superando el enclaustramiento, la autopreservación y la introversión eclesial, la cual puede ser una verdadera enfermedad pastoral, ya que hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar el dinamismo evangelizador. La misión es la clave eclesiológica central en el pensamiento del Papa Francisco, que pronuncia el misterio del ser, del hacer y de la vinculación de la Iglesia en su identidad pastoral de diálogo hacia adentro y hacia afuera de sí misma, en el escenario de la historia y en el encuentro con las culturas. Gracias. Bueno, la tónica de todas las exposiciones que voy a hacer es, como docente que soy, es que si quieren hacer comentarios o preguntas, estamos totalmente abiertos a eso y es el estilo que me gustaría que tengamos en estos días, bueno, si es que les sale, digamos. Sin amontonarse. Claro, virtualmente, la gente que también está conectada virtualmente, si quiere realizar algún comentario o alguna pregunta, estamos abiertos a que también participen ellos. Yo, en ese trabajo previo usted comentaba respecto del código, ¿no? Usted decía que ahí habían posturas o ideas como de avanzadas, si quiere, ¿no? Que por lógica, digamos, no se puede lograr todo, nunca es win-win, ¿no? Pero quedaron cosas como fuera.
Sí. De esas de avanzada, como qué cosas, por ejemplo, o qué cosas dentro de la comunidad más tal vez conservadora, ¿no? Más temerosa de sus cambios, pareciera, qué cosas impidieron o ralentizaron un poco ese avanzar. Claro. Como soy esperanzada, quiero pensar, en todo caso, que esas propuestas que podemos llamar así de avanzada o más innovadoras, de alguna manera van a encontrar un cauce, pero va a ser un cauce más particular y no desde la iglesia diocesana como tal, ¿no? Y por eso eran tantas las propuestas y tantas las posibilidades que era necesaria, después del discernimiento y de la escucha de estos representantes, que todos representaban a sus propias comunidades y estamentos, hacer un discernimiento y una votación. Y es en esa votación es donde hubo un cierto desencanto de aquellos que esperaban que hubiera una pronunciación de mayor número de personas sobre esas propuestas. Y entonces, de esas 10 propuestas que eran buenas también, es el obispo el que tiene la atribución de elegir sobre cuáles van a comenzar a avanzar, sin descartar a las otras, pero se establece una serie de prioridades y se avanza. Pero por eso digo, hay que hacer como un seguimiento y sobre todo tiene que circular la comunicación para que aquellas personas que participaron y que también fueron a comunicar en sus lugares cómo se iba caminando, sientan que han sido escuchadas, que se ha tenido en cuenta y que se ha valorado su participación. Si tenemos en cuenta el sínodo anterior, yo ahí no estaba en Córdoba, pero uno de los objetivos primordiales fue la evangelización de adultos, y uno de los objetivos operativos fue que la catequesis de adultos fuera prioritaria en las parroquias. Eso nunca se llevó a cabo, es la verdad. Nunca sucedió. Y era uno de los objetivos prioritarios. Por eso es tan importante sostener estos objetivos, ¿no? Darles una operativa de cumplimientos posibles. Para eso también es importante ir convocando a otros, que las cosas no se resuelvan entre pocos. Lo voy a decir más adelante, pero una de las cosas que ha visto que ha pasado, por ejemplo, en el Sínodo de Amazonia, que en el momento de la escucha había una enorme mayoría de laicas y laicos, pero en el momento de discernimiento, la mayoría eran obispos, presbíteros, religiosas y religiosos. Entonces, me parece que es una de las cosas que está en el núcleo de la sinodalidad, ¿no? Como una necesidad de cambio. Por eso, aquí han sido muy buenos porque han puesto renovación, pero Francisco habla de reforma, ¿no? Que es todavía más categórico que una renovación. Gracias por la pregunta. ¿Sí? Sí, no, efectivamente, con todo lo que supuso aquel trabajo, hay como una dificultad para, así como a veces hay muy buenos dispositivos para recoger y escuchar, hay muy pocos dispositivos previstos para la bajada, ¿no? Es decir, para que se pueda encarnar lo que en algún punto, con más o menor apertura, más logrado o menos logrado, con lo que quedó afuera, con lo que quedó adentro, pero que esas cosas comiencen a hacerse operativas, ¿no? Me parece que debiéramos revisar a nivel de las comunidades eclesiales el nivel de la recuperación de la potencia que tuvieron los acontecimientos
que parece que se agotaran en el acontecimiento mismo. Exacto. Y después el efecto se diluyera sin llegar efectivamente a la vivencia de las comunidades. Entonces creo que hay como un desafío interesante para repensar metodológicamente, que la metodología no es solo de entrada para llegar hasta un punto, sino que también la metodología es de regreso, ¿no? En eso, por ahí Lonergan es como bastante claro, que hay un modo recto y en oblicuo que te hace ir de la realidad al acontecimiento, pero después volver. Claro. Parece que hay que La poder- sustentabilidad no solo se da en el ámbito ecológico, ¿no? La sustentabilidad de los proyectos, de los objetivos, tiene que ver con esto que está diciendo Carlos. Entonces, es importante esto de sostener y de comunicar a todos aquellos que han participado, decir, bueno, mira, no va a ser el objetivo 1, pero está planteado que en tal tiempo, bueno, aproximadamente, esto se va a llevar a cabo y se está previniendo, se está haciendo una previsión de esto y se está convocando a otros para que... Entonces, eso es también la forma de ir sosteniendo estas cosas en el tiempo. Buenas tardes, Hola, profesora. buenas tardes. Yo me presento, soy el hermano Germán, pertenezco a la congregación de los hijos de la Inmaculada Concepción. Fui alumno de esta casa, entonces para mí es un orgullo, después de muchos años, volver aquí, encontrarme con otras personas que han sido parte de este proceso. Y la reflexión que hago, lo que tú has comentado, sobre todo porque he tenido la suerte de vivir en otros países, en Perú, en Bolivia, y tuve 10 años en Brasil. Hace un mes que volví a tomar un poco de frío, hacía mucho calor, pero bueno, me trajeron para tomar un poco de frío mis hermanos. Y esta palabra que ahora está como de moda, pero siento como que está de moda la sexualidad, donde yo vengo, han entrado nuevos grupos de iglesia un poco más tradicionalistas, yo le digo tridentinos, ¿no? O sea, como los jóvenes están abrazando mucho más la época antes del concilio. Entonces hay grupos muy fuertes que pregan este tipo de forma, volviendo a los orígenes, y que combaten esto lo que está proponiendo. Entonces, hay muchos jóvenes que les gusta la misa en latín, por más que no entiendan nada de lo que se dice, Claro. y buscan las cuestiones más Que idénticas. quede claro que cuando hablo de la gran tradición de la iglesia, no me estoy refiriendo precisamente a esa época. No, pero como mientras la iglesia plantea una forma nueva de diálogo, o de forma, o de renovarnos un poco, grupos que están muy ultras, y que casi son jóvenes, gente que aquí también en Córdoba hay una iglesia, hace muchos años comenzó, una iglesia comenzaron a aparecer, y hoy son un grupo bastante radical, que combate cualquier expresión diferente, o que lo que ellos entienden que no está de acuerdo con cómo viven ellos. Entonces, ¿cómo dialogar con esa gente? Porque es difícil, porque ellos cuando intentan entrar en diálogo, es como que la única razón la tienen ellos y no entienden otro proceso de Creo que comunión. primero tiene que existir la intencionalidad de dialogar con todo lo que eso implica. Ahora, si solo va a ser buscar que el otro me dé la razón o imponer la razón que tengo, bueno, eso ya perdería la categoría de diálogo, ¿no? Yo creo que siempre hay que invitar y convocar. Y después es proponer. No se puede imponer ni de un lado ni del otro. Entonces creo que... Damos pie a una pregunta más y Soy Jorge, misionero claretiano. Mi pregunta, o digamos esta, de alguna manera constatación y a lo mejor, digamos, una búsqueda también de bajar o de hacer esta bajada entre el análisis de la realidad que llamábamos también en otro tiempo, el ver, juzgar y actuar, que a veces en el actuar nos quedábamos mucho, ¿no? Y entonces
por eso de alguna manera muchos y muchas se cansaron de hacer un análisis de la realidad, porque después era muy difícil de acercarnos a eso, ¿no? Primero como habrá que buscar una metodología en eso. Después, ¿cómo es esto? Que el gran desafío es que muchos comentan, pocos deciden o disciernen, y que en realidad, digamos, esto que decías, no sé si eran estos de eventos o estos eran de los eventos, y que en realidad estos querían proceso, y entonces por ahí se va contradiciendo o se va esperando y entonces se va acallando. Entonces, gran desafío por ahí también es cambiar la estructura, también que nos han metido mucho proceso, y por ahí también, digamos, cómo hacer que el Papa habla en la Christus Vivi, también invita a hacer eventos, digamos, por jóvenes, porque veníamos una pastoral de procesos donde se descartaba el evento, y entonces por ahí eso me parece, me queda como esa sensación de, bueno, es necesario la reforma de la estructura de la iglesia, ¿no? Sí. Evento en general, al menos en las comunidades, es cuando algo se realiza, como el tema del sínodo, porque es un evento y es un evento único, y no está mal, pero de verdad tiene que decantar en procesos, porque el proceso es lo que permite realizar los cambios, ¿no? Entonces yo les decía a mis alumnos como a veces superficialmente y coloquialmente cuento, llevaban, por ejemplo, a los alumnos a un retiro. ¿Y cuál era la evaluación? No fue bárbaro, lloraron todos. Esa era la evaluación. Es un evento, pero si no se hace un proceso que acompañe lo que se movilizan, estas energías que se movilizan a raíz del evento, van a terminar agotándose y muriendo. Entonces hay el proceso, el evento es lo que anima, el proceso, y eso es donde hay que tener paciencia, resistencia, obstinación, incluso a veces, es lo que va a ir produciendo los cambios más significativos y duraderos, porque además no los puede decidir o no debería poder decidirlos una sola persona o unos pocos, sino para que sea un verdadero proceso, debe ser acompañado por muchos que estén en todas esas etapas de la escucha, el discernimiento y la toma de decisiones. Si no, se operan resistencias y terminamos haciendo una ficción pero no es algo real. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a interrumpir un momentito las preguntas, porque Gabriela se va a quedar todo el tiempo con nosotros. Entonces, más adelante vamos a tener la ocasión de seguir dialogando y reflexionando. Pero ahora, desde aquí de Córdoba, damos un salto a Caracas, a Venezuela, porque se va a conectar con nosotros, ya está conectado, está participando, Rafael Luciani. Seguramente muchos oyeron hablar de él, le damos la bienvenida, Rafael. Un aplauso, escuche con fuerza. Un abrazo. Antonio, ahí te veo. Rafael es venezolano, doctor en teología, da clases en la Universidad Andrés Bello de Caracas, en el Boston College de Estados Unidos, y también está comprometido en la comisión que está preparando el sínodo del 2023 sobre la sinodalidad. Es como una voz laical, una voz latinoamericana en este proceso de preparación. Así que ha sido un gusto porque ni bien le hicimos la propuesta de participar en esta semana de estudios, aceptó. Nos hubiera gustado también que hubiera podido venir, pero no se daba todas las circunstancias favorables, pero sí está presente y ahora entonces te queremos dar la bienvenida y la palabra. Gracias, Rafael. Pues muchísimas gracias. Para mí es una alegría estar acá y
es básicamente también compartir, ¿no? El proceso que estamos viviendo de transición en la iglesia, y pues en el diálogo que tengamos luego de cada tema creo que saldrá mucha más riqueza de lo que yo pueda dar y ofrecer. El primer tema de esta sesión sería el del fracaso institucional, o llamado así porque estamos viendo cómo el modelo institucional ha agotado ya su forma de ser y de transmitir la fe. Es decir, hay un modelo institucional que ha puesto en crisis lo que es la transmisión de la fe, como decía Joyce Dutch, y esto a la luz de la sinodalidad nos impela entonces a pensar un nuevo modelo institucional. Voy compartiendo la pantalla para mostrar algunos de los textos que nos pueden ayudar en la reflexión. Si me permiten, el compartir pantalla. Aquí está. Bien, esta frase del posible fracaso institucional viene de un estudio que se hizo en Australia, donde el presbítero Eamon Conway decía: si no será esta la realidad que estamos enfrentando en este proceso eclesial. Es decir, que el modelo institucional actual ha perdido ya su vigencia, su sentido, y por tanto ha causado que estemos en esta situación en la que todavía no logramos construir un nuevo modelo, pero tampoco logramos superar el modelo clericalista que venimos arrastrando. Aquí siempre traigo a colación este autor porque yo creo que hay que recuperarlo en la tradición latinoamericana. Ronaldo Muñoz fue para mí el primero que conecta la idea de una reforma con las estructuras eclesiales en la teología latinoamericana. Muchas veces vemos en la teología latinoamericana temas de avanzada en el orden de la pastoral, en el orden de una iglesia que está en el mundo, en el orden de una iglesia pueblo de Dios como modelo, pero el discurso de la renovación y de la reforma de las estructuras todavía sigue siendo una deuda. Y para poner un ejemplo, hoy en día hay temas que en las consultas que se han venido haciendo en este proceso diocesano del sínodo no aparecen en América Latina, como el tema de la ministerialidad o como el tema de la reforma de instituciones como el seminario y como las parroquias. Y eso dice mucho un poco de este proceso de recepción en cada uno de nuestros países y nuestros continentes. Decía Ronaldo Muñoz lo siguiente: una estructura institucional clerical es uno de los grandes obstáculos estructurales del descubrimiento del Evangelio. Esa frase del año 72 para mí simboliza hoy muchísimo de lo que estamos viviendo, porque no se trata simplemente de un modo organizacional de la iglesia, sino que ese modelo de funcionamiento, de relacionarnos, de pensar unas estructuras dinámicas comunicativas, se ha convertido en un obstáculo estructural para transmitir la fe, para descubrir la frescura del Evangelio. Es en este contexto donde se habla de clericalismo, porque clericalismo supone toda una mentalidad, supone relaciones, supone maneras de interactuar, modos en el cual ejercemos el poder de una manera u otra, y esto hace que toda la institucionalidad eclesial, desde una parroquia, un seminario, una comunidad, una curia, toda la institucionalidad se clericaliza y por tanto se dice que es un problema sistémico. Decía esta otra frase Muñoz: se trata de reformar relaciones e instituciones internas. Algo que hoy en día se habla como mentalidades y estructuras. No basta una conversión desde el punto de vista personal, sino hay una reforma del modo institucional. Y esto es fundamental porque muchas veces se acentúa solo
el cambio y la conversión individual o personal o espiritual, como se le quiera llamar, pero ponemos del lado como si fuese secundario la reforma estructural o institucional de la iglesia. Es como tener a una persona que se le prepara para un modelo nuevo, pero la ponemos a trabajar en una institución que no está funcionando aún con esa mentalidad y la persona se frustra. O la persona simplemente se adecúa, no se conforma y no avanza entonces la institución. Y lo mismo puede suceder a nivel de las estructuras. Tenemos una reforma de lo que significa, por ejemplo, una parroquia, pero el párroco sigue pensando la parroquia como una especie de conuco de hacienda personal que lo maneja a su antojo y no desde una visión comunitaria, ministerial, de liderazgo. Entonces, las dos cosas tienen que estar unidas y esta frase de Muñoz es muy iluminadora. Reformar relaciones e instituciones internas adintra a la iglesia, no solamente una reforma en la pastoral y en el modo como se está en el mundo, sino también una reforma que a veces no queremos ver adintra de las propias estructuras eclesiales. De ahí que sí, Francisco al inicio, en Evangelii Gaudium, habla en el número 26 de esta necesidad de la reforma permanente, como veremos ahora más adelante, que toma de Unitatis Redintegratio en el concilio número 4 y número 6. Sin embargo, lo interesante es que en el proceso de evolución del lenguaje sobre la reforma en este pontificado, hemos ido de una inicial llamada hacia la reforma y poco a poco, a lo largo de los años del pontificado, se ha ido suavizando el lenguaje hacia lo que se llama una especie de conversión o renovación desde el punto de vista pastoral, y aunque a veces se sigue mencionando la estructura, suele hacerse hincapié como si fuese algo contrapuesto la actitud individual o la espiritual. Por eso hay que tener siempre en cuenta que cuando decimos reforma, en este caso perenne reforma, cuál es la fuente, pero también cuál ha sido la recepción a lo largo de estos años de esa misma expresión en el sentido práctico, en el sentido estructural, en el sentido de las mentalidades actuales. Estamos ciertamente, yo digo, en una etapa de transición. Una etapa de transición que no llegará a fin en este pontificado, pero que ha abierto un proceso que dependerá mucho de el impulso que cada una y cada uno de nosotros podamos realizar en este proceso de los años por venir. Para poner un ejemplo, hemos visto desde los primeros sínodos que ha convocado Francisco hasta el sínodo actual, que en cada uno de ellos ha habido pequeñas reformas o pequeñas renovaciones. Desde la incorporación de consulta, ya no solo a obispos, sino a laicas, a laicos, a presbíteros, pero también hemos ido caminando hacia un modelo de lo que es sínodo entendido como proceso y no como una realización de una asamblea que dura un mes en Roma. Ahora bien, eso supone que estamos en una transición donde todavía no tenemos claro cuáles son y cómo son esas instituciones en una iglesia sinodal, pero por otra parte se han iniciado procesos que van poco a poco renovando ciertas estructuras, aunque no las superan. Hay un autor, Vitali, que dice sobre el sínodo, en la forma actual en la que existe, si no estaremos ya ante una institución que ha dejado de ser lo que ha sido desde su constitución, sínodo de obispos, y es necesario entonces superarla y crear una institución sinodal. Es decir, hay muchos autores que hoy en día se plantean desde esta visión de la transición cómo tenemos estructuras que están entre dos mundos, ¿no? Y todavía no alcanzamos también ese otro modo en el cual estamos apostando todos y todas nosotros por una manera de ser iglesia sinodal. Dice, continúa este autor Muñoz,
una frase que si hoy la sacamos y la decimos hoy en día sin decir que es Muñoz, es lo que estamos viviendo. Dice acá, existe un modelo de iglesia clerical y autoritaria, desgarrada por el conflicto entre los grupos de conciencia renovada y los grupos tradicionales con sus estructuras establecidas. Esto es lo que implica una transición. En el año pasado, como hemos recordado en muchas palabras de Francisco, se ha insistido en el marco que coloca el Concilio Vaticano II como ese gran consenso eclesial, como esa gran hermenéutica, desde donde hoy hemos de entender y vivir la Iglesia. Pero a la vez estamos viendo cómo más que una crítica al pontificado, es una crítica a la recepción del concilio que hace el pontificado. Y esto viene en un proceso a través de grupos tradicionalistas, integristas, que se aferran a unas estructuras que son aún preconciliares, aunque estemos a 60 años del concilio. Es decir, que si el propio Concilio Vaticano II todavía no ha logrado una recepción acabada y está en un proceso siempre de recepción, el proceso actual, a su vez, de renovación y reforma, de conversión de mentalidad y reforma de instituciones hacia un modelo sinodal, está también diciéndonos que vivimos una transición, pero una transición que puede ser profundizada o puede ser puesta en pausa o en involución en un próximo pontificado. Es decir, no hay una seguridad porque es una transición. Congar nos da la clave en este libro que escribe antes del concilio sobre la verdadera y la falsa reforma, y nos da la clave de lo que es permanente y lo que es siempre reformable y necesita entonces de cambios continuos. Él dice que el cristianismo es eterno, pero las formas en que se ha realizado y se halla el presente, la civilización cristiana, la organización concreta del apostolado, la alta y la baja administración de la iglesia, el culto y ciertos elementos de la filosofía cristiana, todas estas formas están condicionadas por la historia, por la época, y por tanto son formas reformables, que son relativas y no las podemos absolutizar. Aquí tenemos un principio entonces de eclesiogénesis. La iglesia es siempre o se vive siempre en estado de eclesiogénesis, es decir, en movimiento permanente de cambio, de transformación, de adaptación, de actualización, de formas en las que tiene que ir encontrándose para poder responder a su transmisión de la fe, a la misión que tiene. Por tanto, como dice Congar, más grave aún, si lo queremos llevar a la actualidad, se trata de revisar no algo en la iglesia, sino el estado de cosas. El estado de cosas que conforman un modelo de institucionalidad y que hoy se caracteriza en muchísimas instancias eclesiales como clericalista. Y aquí entonces hay un tema muy importante, porque no se trata de hacer una revisión de ciertas cosas que no funcionan en la iglesia, sino de hacer una profunda revisión y discernimiento del estado de cosas de la iglesia. Lo que está en crisis no es algo en la iglesia, sino el sistema, el modo institucional, y por tanto requiere un discernimiento completo y mucho más profundo de lo que muchas veces en un sínodo o en una asamblea puntual se puede hacer. El diagnóstico actual lo encontramos de manera muy directa y clara en estudios que se han venido haciendo, sea el estudio que se hizo en Australia, que hace un estudio, una comisión independiente que va desde el año 50 hasta el 2017, y en el cual no solo se estudia a la Iglesia Católica, sino a todas las instituciones de la sociedad. Y en ese estudio, uno de los informes es sobre la Iglesia Católica. También está otro estudio interesante
que se hace por la Conferencia Episcopal Alemana desde el año 46 hasta el 2014 con la misma finalidad. Cómo entender en esa evolución el modelo institucional y cuáles serían los ámbitos de crisis que necesitan ser reformados en la Iglesia. Bien, dice lo siguiente el estudio que leemos acá australiano. Y aquí está uno de los diagnósticos más claros que podemos encontrar en este párrafo sobre la situación actual de la Iglesia. Si uno tuviera que identificar un solo factor que haya contribuido a la respuesta tóxica de los líderes de la Iglesia Católica a las víctimas de abuso sexual, este sería el clericalismo. El clericalismo es un virus que ha infectado a la Iglesia o a cualquier iglesia, por medio del cual se ha creído que las personas de iglesia, los sacerdotes, los obispos, son de alguna forma o modo sagrados y están por encima de la gente común, y por esta sacralidad y su relevancia, ellos deben ser considerados más importantes y protegidos. Esta es la definición más exacta que podemos encontrar en un informe sobre lo que es el clericalismo y el problema de la estructura eclesial. Estamos hablando, y fíjense que las palabras coinciden con lo que Francisco muchas veces dice, un virus, una infección, algo que afecta a la totalidad. De eso se trata cuando dice virus o infección, afecta a la totalidad, no a algo dentro del sistema. Y es cuando las personas, dice, se creen en la iglesia que unas están por encima de las otras, que son consideradas sagradas. Este problema es lo que en el fondo trata esa expresión del clericalismo. Cuando sacralizamos lo que no es sagrado y entonces le damos un estatus que no tiene y por tanto crea de manera derivada relaciones de subordinación y de sumisión. Y en este contexto de esas relaciones hay sujetos que se protegen porque son sagrados y se crea toda una cultura del secreto precisamente porque son sujetos sagrados y son estructuras que hay que conservar. Lo que decía ya Medellín hasta Aparecida, la pastoral de conservación sigue siendo un problema y no hemos pasado a una pastoral misionera de evangelización que supondría una cultura eclesial de, digamos, más horizontal, donde no exista esta visión de la sacralidad. Todas estas investigaciones coinciden con lo que Francisco viene diciendo y en el lenguaje incluso, aunque Francisco no es que cita a estas investigaciones, sin embargo el lenguaje que usa es el lenguaje que aparece en estas investigaciones. Dice Francisco, el clericalismo es una verdadera perversión en la iglesia porque condena, separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios. Esta expresión es muy importante. Cuando dice condena, frustra, separa al pueblo de Dios, veremos en el próximo tema, esta eclesiología del pueblo de Dios, se trata entonces de una visión de iglesia que rompe con esta noción de pueblo de Dios, de iglesia, pueblo de Dios. Separa, disgrega, fragmenta a los sujetos eclesiales entre sí y coloca a unos por encima de los otros, a unos sagrados y a otros no sagrados. Por eso esta expresión, que es muy linda, tiene un impacto muy grande en la eclesiología o al hablar de eclesiología del pueblo de Dios, porque en el fondo el clericalismo, al fragmentar los individuos, hace imposible la relación horizontal bautismal entre los sujetos eclesiales. Y de ahí que el ministerio ordenado se le considere fuera de esta relación horizontal bautismal y por tanto se fractura esa noción que llamamos pueblo de Dios. El problema fundamental del clericalismo está en la noción del ministerio ordenado. Y hoy nos encontramos hoy en día con este gran desafío. ¿Cómo pensar la reforma del ministerio ordenado? ¿Cómo pensar el sujeto eclesial ministro ordenado? ¿Cómo pensar las relaciones que constituyen o que co-constituyen a todos los fieles en esta iglesia, pueblo de Dios, y en la cual el ministro ordenado
está llamado a servir como un fiel más en el marco mayor de esa iglesia pueblo de Dios. La teología del ministerio ordenado actualmente sigue expresándose con un ejercicio pastoral del poder, con un liderazgo que se coloca sobre la jerarquía, celibato, cultura del secreto, teología del perdón, todos los ambientes de trabajo en las estructuras eclesiales. Es decir, se fortalece desde una teología del ministerio ordenado específica, una cultura eclesial específica como la clerical. El Concilio de Trento hizo una de las reformas más exitosas porque logra crear instituciones y reforma de la teología del ministerio ordenado y el ámbito pastoral. Crea la institución del seminario, como hoy en día la conocemos, crea la institución parroquia, como hoy en día la conocemos, y reforma el ministerio ordenado. Al hacer al unir estas